El restaurante Le Palais d'Or era el tipo de lugar donde una cena podía costar más que el salario mensual de un trabajador promedio. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo, las mesas con manteles de lino importado, y cada detalle, desde las copas de cristal hasta las cucharas de plata, gritaba elegancia y exclusividad. Era viernes por la noche, la hora más concurrida de la semana, y el salón principal estaba repleto de clientes adinerados que hablaban en voz baja mientras saboreaban platos dignos de estrellas Michelin. En la cocina, escondido del glamour del salón, trabajaba un hombre de 70 años llamado Don Héctor. Vestía un uniforme de chef sencillo, manchado por años de trabajo arduo, y se movía entre las estaciones con una mezcla de experiencia y cansancio. Nadie en el salón sabía quién era realmente. Para ellos, solo era el viejo de la cocina. Don Héctor llevaba décadas en ese restaurante. Había comenzado como lavaplatos a los 20 años, luego ascendió a ayudante de cocina, después a su chef y, finalmente, a chef principal. Pero con los años, nuevos gerentes llegaron, nuevas modas culinarias se impusieron, y Don Héctor fue perdiendo protagonismo. Ahora, a sus 70 años, lo habían relegado a preparar platos secundarios y, ocasionalmente, a llevar pedidos a las mesas cuando faltaba personal. No se quejaba. Necesitaba el trabajo. Tenía una esposa enferma en casa y gastos médicos que no paraban de crecer. Además, cocinar era lo único que sabía hacer realmente bien. Cada plato que salía de sus manos llevaba décadas de técnica, amor y paciencia. Pero para muchos en ese restaurante, él ya era invisible, una reliquia del pasado que todavía no se había ido. Esa noche, uno de los camareros llamó enfermo a último minuto. El gerente, desesperado, le pidió a don Héctor que llevara personalmente un plato especial a la mesa 12. «Es un cliente importante», advirtió el gerente. «No lo hagas esperar». Don Héctor asintió sin decir nada, limpió sus manos en el delantal y tomó el plato con cuidado. Era un filet mignon con reducción de vino tinto, acompañado de vegetales asados y puré de papas trufado. Lo había preparado él mismo, con la misma precisión que usaba hace 50 años. Salió de la cocina, caminando despacio entre las mesas, sintiendo las miradas de algunos clientes que lo veían pasar con indiferencia. La mesa 12 estaba en el centro del salón, bajo la lámpara de araña más grande, y sentado ahí, con una sonrisa arrogante, estaba Sebastián Ortiz, un millonario de 40 años conocido por su fortuna en bienes raíces y su temperamento explosivo. Sebastián vestía un traje negro impecable, camisa blanca sin una arruga y un reloj suizo que brillaba bajo la luz de la lámpara. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel y su rostro mostraba esa expresión de alguien acostumbrado a que todo se haga a su manera. Lo acompañaban 3 personas, 2 socios de negocios y una mujer joven que reía exageradamente con cada comentario suyo. Habían estado bebiendo vino caro durante más de 1 hora, y Sebastián ya mostraba señales de estar demasiado relajado o demasiado confiado. Cuando vio a don Héctor acercarse con el plato, frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó en voz alta, antes de que el anciano pudiera siquiera colocar el plato en la mesa. «¿Ahora mandan al abuelo a servir? ¿Qué pasó con los camareros de verdad?». Algunos clientes en mesas cercanas levantaron la vista, incómodos. Don Héctor colocó el plato con cuidado frente a Sebastián, intentando ignorar el comentario. «Su filet mignon, señor», dijo con voz tranquila, «preparado según lo solicitado». Sebastián lo miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Tú lo preparaste?», preguntó con tono burlón. «¿El abuelo cocinero?». Don Héctor asintió. «Sí, señor. Llevo muchos años en la cocina de este restaurante». Sebastián soltó una carcajada seca. «Muchos años, claro. Se nota. Apuesto a que ya ni sabes qué es la cocina moderna, que esto debe estar hecho con recetas de los años 50. Sus acompañantes rieron incómodos, sin atreverse a contradecirlo. Don Héctor apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal, pero mantuvo la calma. «Espero que lo disfrute, señor», dijo, dando un paso atrás para retirarse, pero Sebastián no había terminado. «Espera, espera», dijo Sebastián, levantando una mano. «No te vayas todavía. Quiero que veas esto».
Tomó el tenedor y el cuchillo, cortó un pedazo del filete y lo probó. Masticó lentamente, haciendo una mueca exagerada. Luego escupió el bocado en la servilleta con desprecio teatral. «Esto es basura», declaró, mirando a don Héctor con frialdad. «Está seco, sin sabor, mal cocido. ¿A esto le llamas cocina?» Don Héctor sintió un nudo en la garganta. Sabía que el plato estaba perfecto. Lo había probado antes de salir de la cocina. Pero no era la primera vez que un cliente rico decidía humillar a alguien solo porque podía. «Señor, si hay algo que no le gusta, puedo regresar el plato. Y, no quiero que lo regreses», lo interrumpió Sebastián. «Quiero que entiendas que en un restaurante de este nivel no puede haber gente como tú preparando comida. Ya pasó tu tiempo». El restaurante entero se había quedado en silencio. Las conversaciones se apagaron. Los cubiertos dejaron de sonar. Todos miraban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Don Héctor sentía las miradas clavadas en él, sintiendo cómo el peso de la humillación se hacía cada vez más pesado. «Con todo respeto, señor», dijo con voz firme pero controlada. «He trabajado en este restaurante durante décadas. Conozco cada receta, cada técnica, y ese plato está preparado exactamente como debe estar». Sebastián se levantó de la silla bruscamente, tirándola hacia atrás con un golpe. «¿Me estás diciendo que estoy equivocado?», preguntó elevando la voz. «¿Un viejo cocinero de tercera me está diciendo a mí que he comido en los mejores restaurantes del mundo, que no sé de comida?» Don Héctor dio un paso atrás, sintiendo la amenaza en el tono, pero no bajó la mirada. Sebastián tomó el plato y lo levantó con las dos manos. «Si esto es lo mejor que puedes hacer», dijo con una sonrisa cruel, «entonces no sirve ni para alimentar perros». Y sin previo aviso, arrojó el plato al suelo. El estruendo del plato rompiéndose contra las baldosas resonó por todo el salón como un disparo. Pedazos de porcelana, carne, puré y vegetales se esparcieron por el piso. Algunos salpicaron los zapatos de don Héctor. El anciano se quedó paralizado, mirando el desastre a sus pies. Sentía las rodillas temblarle, no por miedo, sino por rabia contenida. Rabia de décadas trabajando en silencio, de ser tratado como invisible, de ver cómo su esfuerzo era pisoteado literalmente. Sebastián se limpió las manos en una servilleta y se sentó de nuevo, como si nada hubiera pasado. «Ahora trae algo que valga la pena», ordenó, «y que lo prepare alguien que sepa cocinar de verdad». El gerente del restaurante salió corriendo de su oficina al escuchar el estruendo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó mirando los restos del plato en el suelo. Sebastián señaló a don Héctor con desprecio. «Tu cocinero prehistórico me sirvió basura. Le pedí que se fuera y me trae algo decente, pero parece que no entiende órdenes». El gerente, un hombre de unos 40 años llamado Martín, miró a don Héctor con una expresión incómoda. Sabía que el anciano era un chef excepcional, pero también sabía que Sebastián Ortiz era uno de los clientes más poderosos e influyentes del restaurante. Perderlo significaba perder miles en ingresos y, posiblemente, su propio empleo. «Don Héctor», dijo con voz tensa, «por favor, regrese a la cocina. Yo me encargo de esto». Don Héctor lo miró, sintiendo la traición en esas palabras, pero asintió en silencio y se agachó para empezar a recoger los pedazos del plato roto. Mientras don Héctor recogía los restos en silencio, con las manos temblorosas y la espalda encorvada, una voz firme atravesó el salón. «Deje eso en el suelo, don Héctor». Todos se giraron hacia la entrada de la cocina. Allí estaba un hombre mayor, de unos 75 años, vestido con un traje elegante pero sobrio. Tenía el cabello completamente blanco, un bastón en la mano derecha y una mirada que, aunque calmada, irradiaba autoridad absoluta. Era don Ricardo Mendoza, y aunque pocos en el salón lo reconocían porque rara vez aparecía en público, los empleados más antiguos sabían exactamente quién era, el fundador y verdadero dueño del restaurante. El gerente Martín palideció al instante. «Señor Mendoza, yo no sabía que estaba aquí». Don Ricardo caminó despacio hacia el centro del salón, apoyándose en su bastón. «Nadie sabía», respondió, «y justamente por eso vine, para ver cómo funciona mi restaurante cuando creen que nadie importante está mirando». Sus ojos se clavaron en Sebastián Ortiz, quien, por primera vez en la noche,
sintió algo parecido a la incomodidad. Don Ricardo caminó hasta donde estaba don Héctor, todavía agachado recogiendo los pedazos del plato roto. Le puso una mano en el hombro con ternura. «Levántese, Héctor», dijo con voz suave. «Usted no tiene que limpiar esto». Don Héctor lo miró confundido y emocionado al mismo tiempo. «Don Ricardo, yo pensé que estaba de viaje». Don Ricardo sonrió con tristeza. «Regresé antes. Y qué bueno que lo hice, porque si no, nunca habría visto cómo se trata a uno de los mejores chefs que este restaurante ha tenido jamás». Se volvió hacia el gerente Martín. «Llama a alguien de limpieza para que recoja esto. Don Héctor no va a hacerlo». Martín asintió frenéticamente y chasqueó los dedos hacia un empleado cercano. Sebastián, mientras tanto, observaba la escena con una mezcla de confusión y molestia creciente. «Disculpe», dijo con tono impaciente, «¿quién es usted para interrumpir mi cena?» Don Ricardo se volvió hacia él con lentitud, como si estuviera midiendo cada segundo antes de responder. «Soy el dueño de este restaurante», dijo con calma absoluta. «Y usted, señor Ortiz, acaba de cruzar una línea que no tolero en mi establecimiento». Sebastián parpadeó varias veces, procesando la información. «¿El dueño? ¿Usted es el dueño?» Miró alrededor buscando confirmación. El gerente Martín asintió con la cabeza, sudando. Algunos empleados habían salido de la cocina y observaban la escena con los ojos muy abiertos. Sebastián intentó recomponerse. «Bueno, entonces estoy seguro de que entenderá mi queja. Su chef me sirvió un plato horrible, y cuando se lo dije, tuvo la audacia de contradecirme. Yo solo exigí el nivel de calidad que este restaurante supuestamente ofrece». Don Ricardo lo miró fijamente, sin parpadear. «¿Nivel de calidad?», repitió. «Interesante que hable de eso. Señor Ortiz, permítame mostrarle algo». Don Ricardo se acercó a una mesa cercana donde había quedado parte de la comida de Sebastián antes del incidente. Tomó un pedazo del filet que no había caído al suelo y lo probó con calma. Masticó despacio, evaluando cada sabor, cada textura, luego asintió con aprobación. «Punto perfecto, jugoso, bien sazonado, técnica impecable». Miró a Sebastián. «Este plato está preparado a la perfección. Y lo sé porque yo mismo enseñé a don Héctor a cocinar hace más de 40 años, cuando ambos éramos jóvenes, y este restaurante apenas era un sueño». Se volvió hacia don Héctor, que seguía de pie con los ojos húmedos. «Héctor fue mi primer aprendiz, mi mano derecha, y cuando yo me retiré de la cocina por problemas de salud, él tomó mi lugar y mantuvo este restaurante en lo más alto durante décadas. Lo que usted acaba de tirar al suelo no era basura, era arte». Sebastián abrió la boca para defenderse, pero don Ricardo levantó una mano, silenciándolo. «No he terminado», dijo con firmeza. «Usted arrojó ese plato al suelo no porque estuviera mal preparado, sino porque necesitaba sentirse superior. Necesitaba humillar a alguien para inflar su propio ego. Y eligió a un hombre de 70 años que ha dedicado su vida entera a este oficio». Hizo una pausa. «Eso no es exigir calidad. Eso es crueldad pura». El salón entero estaba en silencio. Algunos clientes grababan discretamente con sus celulares. Otros miraban a Sebastián con desprecio apenas disimulado. La mujer que lo acompañaba evitaba hacer contacto visual, claramente incómoda. Sebastián sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. «Yo solo esperaba un servicio acorde al precio que pago aquí», intentó justificarse con voz menos segura. «El precio que paga», repitió don Ricardo con una sonrisa fría. «Señor Ortiz, el dinero le da derecho a una buena comida, a un buen servicio, a comodidad. No le da derecho a maltratar a nadie». Se acercó más a él, sosteniéndose en su bastón. «¿Sabe cuántas veces don Héctor ha trabajado doble turno, sin quejarse, para que clientes como usted disfruten de una cena perfecta? ¿Sabe cuántas veces ha venido enfermo porque no quería dejar al equipo sin apoyo? ¿Sabe cuántos platos ha preparado con las manos temblorosas por la artritis, pero con la misma pasión que cuando tenía 20 años?» Sebastián bajó la mirada, incómodo. «No lo sabía», murmuró. «Claro que no lo sabía», respondió don Ricardo, «porque nunca se tomó el tiempo de ver a las personas detrás del servicio. Para usted, son invisibles, y eso es exactamente lo que está mal en este mundo». Don Ricardo se volvió hacia el gerente Martín.
Quiero que le devuelvas el dinero completo al señor Ortiz por su consumo de esta noche. Martín parpadeó sorprendido. «Señor, así es, devuélvele todo su dinero». Luego miró a Sebastián, y después, «Señor Ortiz, quiero que se retire de este restaurante y no vuelva nunca más». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Sebastián se puso pálido. «¿Me está echando?» Don Ricardo asintió sin dudar. «Lo estoy echando. Y no porque haya criticado la comida, sino porque humilló a un ser humano delante de todos. Eso no lo tolero. No me importa cuánto dinero tenga ni cuánta influencia. Aquí, el respeto no es negociable». Sebastián miró alrededor, buscando apoyo, pero todos evitaban su mirada. Sus acompañantes habían bajado la vista, avergonzados. La mujer que estaba con él se levantó discretamente y se alejó hacia la salida. Si esta historia ya te está sacudiendo, déjanos en los comentarios si tú habrías hecho lo mismo que don Ricardo, y no olvides seguir Rutas Fascinantes para más relatos que te harán ver la vida con otros ojos. Sebastián se levantó despacio, intentando mantener algo de dignidad. «Esto es ridículo», dijo con voz temblorosa. «Voy a asegurarme de que todos sepan cómo tratan a sus clientes aquí. Voy a arruinar la reputación de este lugar». Don Ricardo no se inmutó. «Haga lo que tenga que hacer, señor Ortiz. Pero le aseguro que prefiero perder clientes como usted a perder empleados como don Héctor». Hizo una pausa. «Y si realmente quiere contar esta historia, asegúrese de contarla completa. Cómo usted arrojó un plato al suelo para humillar a un anciano de 70 años. Y cómo el dueño del restaurante decidió que eso no era aceptable». Sebastián apretó los puños, pero no encontró palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera solo lo hundiría más. Tomó su abrigo y caminó hacia la salida con pasos rápidos, seguido por sus dos socios, que murmuraban disculpas apresuradas. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Cuando Sebastián se fue, el restaurante estalló en aplausos. Clientes que habían presenciado toda la escena se pusieron de pie, aplaudiendo a don Ricardo y, sobre todo, a don Héctor. El anciano chef, todavía conmocionado, no sabía qué hacer. Don Ricardo lo abrazó con fuerza. «Gracias, Héctor», le susurró al oído. «Gracias por mantener vivo este lugar todos estos años». Don Héctor no pudo contener las lágrimas. «Yo pensé que ya no importaba», dijo con voz quebrada. «Pensé que ya era solo un estorbo». Don Ricardo lo miró a los ojos. «Tú nunca fuiste un estorbo. Eres el corazón de este restaurante. Y es hora de que todos lo sepan». Tú se volvió hacia el salón entero. «Señoras y señores, permítanme presentarles formalmente a don Héctor Ramírez, chef principal de este restaurante durante más de 30 años, y la razón por la que muchos de ustedes han disfrutado de las mejores comidas de sus vidas». Los aplausos se intensificaron. Algunos clientes se acercaron a estrechar la mano de don Héctor, a felicitarlo, a agradecerle por años de comida excepcional. El anciano, abrumado por la atención, solo atinaba a asentir y agradecer entre lágrimas. Don Ricardo aprovechó el momento para hacer un anuncio. «A partir de hoy», dijo en voz alta para que todos escucharan, «don Héctor será nombrado oficialmente chef ejecutivo honorario de este restaurante. Recibirá el reconocimiento, el salario y el respeto que siempre debió tener». Miró al gerente Martín con severidad. «Y quiero cambios inmediatos en cómo tratamos a nuestro personal. Si alguien, cliente o empleado, falta el respeto a otro miembro del equipo, será expulsado sin discusión. Aquí el respeto es la regla número 1». Martín asintió fervientemente. «Sí, señor Mendoza, así será». Esa noche, cuando el restaurante cerró, don Ricardo se sentó con don Héctor en una mesa vacía. Abrió una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales y sirvió 2 copas. «Por los que resisten», dijo levantando su copa, «por los que siguen adelante aunque nadie los vea». Don Héctor levantó la suya, todavía temblando. «Por usted, don Ricardo, por recordarme que todavía valgo algo». Chocaron las copas y bebieron en silencio, sintiendo el peso de los años, de las luchas, de las pequeñas victorias. Afuera, en las redes sociales, los videos de la confrontación ya empezaban a volverse virales. Millonario humilla a chef anciano. Dueño secreto lo expulsa del restaurante, decían los titulares.
Miles de personas comentaban, compartían, debatían. Pero para don Héctor, lo único que importaba era ese momento, sentado con su viejo amigo, sabiendo que, al final, alguien había visto su valor. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en lugar de don Héctor y sigue Rutas Fascinantes para más relatos que te sacudirán el alma. Los días siguientes al incidente fueron un torbellino. Los videos se multiplicaron por todas las plataformas sociales. Algunos mostraban el momento exacto en que Sebastián arrojaba el plato al suelo. Otros capturaban la expresión de don Héctor recogiendo los pedazos con dignidad silenciosa. Y los más virales mostraban la llegada de don Ricardo y su defensa apasionada del anciano chef. Los comentarios eran abrumadores. «Esto me hizo llorar», escribía alguien. «Yo también fui humillado en mi trabajo y nadie me defendió», confesaba otro. «Necesitamos más jefes como don Ricardo», repetían miles. El restaurante empezó a recibir llamadas de medios de comunicación pidiendo entrevistas. Clientes nuevos hacían reservas solo para conocer a don Héctor y probar su comida. Y lo más inesperado, cartas y mensajes de apoyo llegaban de todo el país, dirigidos al chef invisible que nunca se rindió. Don Héctor no sabía cómo manejar tanta atención. Durante décadas había trabajado en las sombras, sin reconocimiento ni aplausos. Ahora, de repente, era el centro de una historia que conmovía a miles. Una mañana, mientras preparaba su famosa salsa béarnaise en la cocina, una periodista joven se acercó con una grabadora. «Don Héctor, ¿cómo se siente después de todo lo que pasó?», preguntó. Él dejó la cuchara a un lado y pensó unos segundos. «Me siento agradecido», respondió con honestidad. «No por la fama, que no me interesa, sino porque alguien finalmente dijo en voz alta lo que yo sentía en silencio, que merezco respeto». Hizo una pausa. «Y espero que mi historia ayude a otros que siguen callados, soportando humillaciones, pensando que es parte del trabajo. No lo es. Nadie merece ser tratado así». Mientras tanto, Sebastián Ortiz enfrentaba las consecuencias. Su nombre se había convertido en sinónimo de arrogancia y abuso. Socios de negocios empezaron a distanciarse. «No queremos estar asociados con alguien así», le dijeron. Clientes corporativos cancelaron contratos. Su imagen pública, construida cuidadosamente durante años, se desmoronó en cuestión de días. Una noche, solo en su penthouse de lujo, Sebastián vio el video completo por 10ª vez. Se vio a sí mismo arrojando el plato, gritando, humillando a un anciano que solo estaba haciendo su trabajo, y por primera vez sintió algo más que rabia o frustración. Sintió vergüenza profunda. «¿Qué me pasó?», se preguntó en voz alta. «¿Cuándo me convertí en esto?». No tenía respuesta, solo sabía que algo dentro de él se había roto aquella noche, y no sabía si podía arreglarlo. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes, disculparse de verdad, no con un comunicado de prensa redactado por su equipo de relaciones públicas, sino en persona. Llamó al restaurante y pidió hablar con don Ricardo. «Señor Mendoza, soy Sebastián Ortiz», dijo cuando atendieron. Hubo un silencio largo del otro lado. «Lo recuerdo perfectamente», respondió don Ricardo con tono frío. «¿Qué quiere?». Sebastián tragó saliva. «Quiero disculparme. No por teléfono, no por email, en persona, con usted y con don Héctor. Sé que no merezco otra oportunidad, pero al menos quiero intentar reparar aunque sea una fracción del daño que hice». Don Ricardo no respondió de inmediato. Finalmente, dijo: «Venga mañana a las 3 de la tarde, no al restaurante, a la cocina. Quiero que vea el lugar donde don Héctor trabaja cada día». Sebastián aceptó sin dudar. Al día siguiente, Sebastián llegó al restaurante exactamente a las 3. Esta vez no llevaba traje caro ni reloj ostentoso. Vestía jeans y una camisa sencilla. Entró por la puerta de servicio, como le habían indicado, y caminó hacia la cocina. El lugar estaba en plena actividad. Chefs cortando, sartenes chisporroteando, órdenes gritándose de un lado a otro. En medio de todo ese caos organizado estaba don Héctor, moviéndose con la precisión de décadas de experiencia. Cuando vio a Sebastián entrar, se detuvo. El resto del equipo también dejó de trabajar, mirando al intruso con desconfianza. Don Ricardo salió de su pequeña oficina al fondo. «Adelante, señor Ortiz»,
dijo. Hable. Sebastián dio un paso adelante, sintiendo el peso de todas las miradas. Don Héctor, comenzó con voz temblorosa, vine a pedirle perdón. Lo que hice aquella noche fue imperdonable, continuó Sebastián. Usted estaba haciendo su trabajo con dignidad, y yo lo humillé porque podía, porque me sentía poderoso, y pensé que eso me daba derecho a tratar mal a los demás. Su voz se quebró un poco. No tengo excusa, solo tengo arrepentimiento profundo. Don Héctor lo miraba en silencio, con los brazos cruzados. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Porque se volvió viral? ¿Porque perdiste clientes? Sebastián negó con la cabeza. Al principio, sí. Al principio solo me importaba el daño a mi reputación, pero luego vi el video una y otra vez, y me vi a mí mismo, y no reconocí al hombre que era. O peor, sí lo reconocí y me di cuenta de que había sido así durante años sin darme cuenta. Hizo una pausa. Usted no me debe nada, pero si hay algo que pueda hacer para compensar, lo haré. Don Héctor guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego habló con voz calmada pero firme. No necesito que compenses nada conmigo, dijo. Necesito que entiendas algo. Cuando tiraste ese plato al suelo, no solo destruiste comida, destruiste horas de trabajo, de técnica, de amor por lo que hago. Señaló alrededor de la cocina. Cada plato que sale de aquí lleva sudor, esfuerzo, sacrificio. Y la gente como tú lo da por sentado porque nunca ha tenido que trabajar realmente con las manos. Sebastián asintió, avergonzado. Tiene razón. Nunca lo pensé así. Don Héctor dio un paso adelante. Si de verdad quieres compensar algo, empieza por tratar a las personas como seres humanos. No importa si te sirven café, te limpian la oficina o te preparan comida. Todos merecen respeto. Extendió la mano. No te perdono todavía, pero respeto que hayas venido. Sebastián estrechó la mano de don Héctor con gratitud sincera. Gracias, murmuró. Es más de lo que merezco. Don Ricardo, que había observado en silencio, habló por primera vez. Señor Ortiz, no voy a levantar su prohibición del restaurante todavía, pero si de verdad quiere demostrar que ha cambiado, le propongo algo. Sebastián levantó la vista, intrigado. Lo que sea. Don Ricardo sonrió apenas. Venga a trabajar aquí, una semana, como ayudante de cocina. Sin paga, sin privilegios. Quiero que entienda lo que significa estar del otro lado. Sebastián parpadeó, sorprendido. ¿Trabajarse en la cocina? Así es, si acepta, empezará mañana a las 6 de la mañana. Y no quiero al millonario arrogante. Quiero a alguien dispuesto a aprender. Sebastián no lo pensó dos veces. Acepto, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo correcto. La semana siguiente fue la más difícil de la vida de Sebastián. Llegaba a las 6 de la mañana, cuando la cocina apenas empezaba a despertar. Pelaba papas hasta que le dolían las manos. Lavaba ollas enormes que parecían no tener fondo. Limpiaba pisos grasosos de rodillas. Recibía órdenes cortantes de chefs que no le tenían paciencia. Y cada noche salía agotado, con la ropa manchada y el cuerpo adolorido. Pero algo extraño sucedió. Empezó a sentirse vivo. Por primera vez en años, no estaba detrás de un escritorio tomando decisiones frías sobre números. Estaba trabajando con las manos, creando algo tangible, siendo parte de un equipo. Don Héctor lo observaba desde la distancia, sin decir mucho, pero corrigiéndolo cuando era necesario. Más rápido con esas cebollas, le decía. Así no se corta el perejil. Sebastián aceptaba cada corrección sin quejarse. Al final de la semana estaba irreconocible, humilde, cansado, pero extrañamente satisfecho. El último día, don Ricardo reunió a todo el equipo de cocina. Quiero agradecer al señor Ortiz por completar la semana, dijo. No era obligatorio, podría haberse ido en cualquier momento, pero se quedó. Miró a Sebastián. ¿Aprendió algo? Sebastián asintió con los ojos brillantes. Aprendí que el trabajo duro no tiene nada que ver con cuánto ganas, sino con cuánto pones de ti. Aprendí que cada persona aquí tiene una historia, un sacrificio, un motivo para estar aquí. Y aprendí que el respeto no se exige, se gana. Se volvió hacia don Héctor. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por mostrarme que todavía puedo cambiar. Don Héctor le puso una mano en el hombro.
Ahora sí te perdono, dijo, porque vi que el arrepentimiento no era actuación, era real. El equipo de cocina aplaudió, y Sebastián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que valía algo más que su cuenta bancaria. Si esta historia te tocó el corazón, dinos en los comentarios si crees en las segundas oportunidades y sigue rutas fascinantes para más relatos que transforman vidas. Meses después del incidente, la historia seguía resonando en el mundo gastronómico y más allá. Don Héctor fue invitado a dar charlas en escuelas de cocina, donde compartía no solo recetas y técnicas, sino lecciones de dignidad y resistencia. Nunca dejen que nadie les diga que no valen. Repetía a los jóvenes chefs, el valor de un cocinero no está en los premios que gana, sino en el amor que pone en cada plato. Los estudiantes lo escuchaban fascinados, tomando notas no solo de cocina, sino de vida. El restaurante Le Palais d'Or se convirtió en referencia no solo por su comida exquisita, sino por su cultura de respeto inquebrantable. Clientes de todo el mundo hacían reservas meses antes, no solo para comer, sino para ser parte de un lugar donde la dignidad humana era tan importante como la calidad del servicio. Don Ricardo, cumpliendo su promesa, implementó cambios profundos en el restaurante. Creó un código de conducta visible en la entrada. Aquí, todos merecen respeto. Empleados, clientes, proveedores, quien no lo entienda, no es bienvenido. Instaló un sistema anónimo de quejas donde los empleados podían reportar abusos sin miedo a represalias. Y, lo más importante, elevó los salarios de todo el personal de cocina, reconociendo públicamente que sin ellos no hay restaurante. Las mejoras atrajeron talento de todas partes. Jóvenes chefs querían trabajar en un lugar donde se valoraba no solo la técnica, sino la humanidad. Y don Héctor, ahora chef ejecutivo honorario, se convirtió en mentor de una nueva generación que aprendía tanto de su sazón como de su carácter. La cocina es amor, les decía, y el amor no humilla, no menosprecia. El amor respeta. Sebastián, por su parte, no volvió a ser el mismo. La semana en la cocina lo había transformado de formas que no imaginaba posibles. Regresó a sus empresas, pero con una perspectiva completamente diferente. Empezó a visitar las obras de construcción donde trabajaban sus empleados, preguntándoles cómo estaban, qué necesitaban, si tenían condiciones seguras. Implementó mejores horarios, descansos obligatorios y bonos justos. Al principio, algunos empleados desconfiaban. «¿Qué quiere ahora?», murmuraban. Pero con el tiempo, vieron que el cambio era genuino. Sebastián ya no gritaba en reuniones, escuchaba. Ya no exigía sin considerar, preguntaba, y cuando alguien cometía un error, en lugar de humillar, buscaba soluciones. Todos merecemos segundas oportunidades, decía. Yo tuve la mía, es hora de darles las suyas. Un año después, Sebastián pidió una reunión con don Ricardo y don Héctor. Se encontraron no en el restaurante, sino en un pequeño café cercano, lejos de cámaras y miradas. «Quiero agradecerles», comenzó Sebastián, con voz sincera, no solo por perdonarme, sino por mostrarme quién podía ser si dejaba de esconderme detrás del dinero. Don Ricardo asintió. El dinero no es malo, Sebastián. Es una herramienta, pero como toda herramienta, depende de cómo la uses. Don Héctor agregó, y el respeto no cuesta nada. Eso es lo más valioso que aprendiste. Sebastián sonrió. Por eso vine. Quiero proponerles algo. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Quiero crear un fondo de becas para hijos de trabajadores de cocina. Pagaré estudios completos a quienes quieran convertirse en chefs profesionales. Y quiero nombrarlo en su honor, don Héctor. Se llamará Beca Héctor Ramírez, Cocinando con Dignidad. Don Héctor se quedó sin palabras. Miró el sobre, luego a Sebastián, luego a don Ricardo, quien sonreía con orgullo. «Yo no sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada», respondió Sebastián. «Solo quiero que sepas que lo que tú representas, esa dignidad silenciosa, ese amor por el oficio, merece ser honrado». Don Héctor aceptó con los ojos húmedos. «Pero con una condición», dijo, «que tú también te involucres, que vengas a hablar con los becados, que les cuentes tu historia, no la del millonario exitoso.
sino la del hombre que se equivocó y decidió cambiar. Sebastián asintió sin dudar. Acepto. Los tres brindaron con café sencillo, sin lujos, sin poses. Solo tres hombres que habían atravesado el fuego de la humillación, el arrepentimiento y el perdón, y habían salido transformados del otro lado. Con el tiempo, la historia de don Héctor y Sebastián se convirtió en leyenda. Se contaba en escuelas de negocios como ejemplo de liderazgo con empatía. Se compartía en talleres de recursos humanos como lección sobre el respeto en el lugar de trabajo, y se narraba en familias como recordatorio de que nadie es tan poderoso como para estar por encima de la dignidad humana. Don Héctor, ahora con 72 años, seguía trabajando en la cocina, aunque a ritmo más lento. Ya no necesitaba el dinero, tenía su pensión asegurada y el fondo de becas crecía cada año, pero seguía yendo porque, como él mismo decía, la cocina es mi hogar, y mientras mis manos puedan sostener una cuchara, seguiré cocinando. Los jóvenes chefs lo observaban con reverencia, sabiendo que estaban aprendiendo de una leyenda viva. Una tarde, mientras preparaba su famoso caldo de res que había perfeccionado durante 50 años, un joven becado se acercó tímidamente. «Don Héctor, ¿puedo preguntarle algo?» El anciano asintió sin dejar de revolver la olla. «¿Cómo hizo para no rendirse cuando todos lo ignoraban?», preguntó el joven. Don Héctor pensó unos segundos. «Porque sabía algo que ellos no sabían», respondió. «Sabía que mi valor no dependía de si me veían o no. Dependía de lo que yo sabía hacer y del amor que ponía en ello». Miró al joven. «Nunca busques validación de quien te menosprecia. Busca validación de tu propio trabajo bien hecho. Eso nadie te lo puede quitar». El joven asintió, grabando esas palabras en su corazón. Años después, cuando él mismo fuera chef, repetiría esa lección a otros. Don Ricardo, ya con 78 años, empezó a preparar su retiro definitivo. Llamó a don Héctor y al gerente Martín a su oficina. «Es hora de que piense en el futuro de este lugar», dijo, «y quiero que ustedes dos sean los guardianes de lo que hemos construido». Les mostró documentos legales donde dividía la propiedad del restaurante entre empleados de larga trayectoria, asegurando que nunca cayera en manos de alguien que solo viera dinero y no personas. «Este restaurante fue construido sobre respeto», dijo, «y así debe seguir, mucho después de que yo me haya ido». Don Héctor y Martín aceptaron con solemnidad. «Haremos que esté orgulloso», prometieron. Don Ricardo sonrió. «Ya lo estoy». Esa noche, el viejo dueño se sentó solo en el restaurante vacío, mirando las mesas donde tantas historias habían sucedido, y sintió paz sabiendo que su legado estaba en buenas manos. Sebastián, ahora completamente transformado, abrió su propio restaurante años después, pero no uno de lujo extremo, sino uno accesible, donde familias comunes pudieran disfrutar de buena comida sin sentirse juzgadas. Contrató a expresidiarios, a jóvenes sin experiencia, a madres solteras que necesitaban una oportunidad, y cada uno de ellos recibía el mismo mensaje el primer día. «Aquí todos importan, desde el que lava platos hasta el que administra. Y si a alguien te falta el respeto, me lo dices, porque eso no lo tolero». No, el restaurante prosperó, no por ser el más caro ni el más exclusivo, sino por tener alma. Los clientes sentían la diferencia, y Sebastián cada noche antes de cerrar, agradecía en silencio a don Héctor por haberle enseñado que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuántas vidas tocas con bondad. Años después, cuando don Héctor falleció en paz a los 75 años, el restaurante cerró por un día completo por primera vez en su historia. Miles de personas asistieron a su funeral, chefs, empleados, clientes, estudiantes y hasta Sebastián, quien llevó flores y lloró sin vergüenza. En su lápida grabaron una frase sencilla pero poderosa. Cocinó con las manos, enseñó con el ejemplo, vivió con dignidad. El fondo de becas que llevaba su nombre siguió creciendo, ayudando a cientos de jóvenes a perseguir sus sueños culinarios. Y en Le Palais d'Or, su foto quedó colgada en la cocina con una placa. Don Héctor Ramírez, el chef que nos enseñó que el respeto es el ingrediente más importante. Hoy, cuando nuevos empleados entran a trabajar, les cuentan su historia, les muestran el video viral, les recuerdan que en ese restaurante
la dignidad no es negociable, y que todo comenzó con un anciano de 70 años que, a pesar de ser humillado, nunca dejó de creer en su propio valor. Si esta historia cambió algo en ti, déjanos tu reflexión en los comentarios y sigue Rutas Fascinantes, donde cada relato es una lección de humanidad que el mundo necesita escuchar.